¿Cómo están mis hermanos? Nuevamente saludándolos, Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Y hoy voy a compartirles sobre las masacres, las balaceras, los atentados que han habido en hospitales, en centros comerciales y la cantidad de muertos que han habido por esa situación que se está dando, porque es una situación que se está dando casi todos los días y en diferentes estados. Y yo creo que esto se ha dado porque nos hemos olvidado de la palabra de Dios, nos hemos olvidado del Señor. Y entonces salimos a marchar o salen a marchar exigiendo que se controle la situación, echando la culpa y todo lo que hace el ser humano. Pero yo creo que hay muchos factores que han influido en esta situación. Y una de esas es no aplicar la palabra de Dios en nuestros hogares. Porque dice en Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, se ha visto la situación, jóvenes que entran a ametrallar a alumnos o a sus compañeros de escuela. ¿Y cuántos muertos hay? Ahora, ¿dónde empezó este joven o dónde empezó este hombre a maquinar cosas malas en su mente? A partir de que en el momento que había que corregirlo, no lo corrigieron. Y fue en su hogar, fueron sus padres. Ahora, si uno les pregunta a la madre o le pregunta al padre, dicen: yo tengo que trabajar, tenemos que trabajar. Y es cierto. Y entonces dejan a los hijos que se los críen otras personas. Y no sabe uno con qué personas los lleva. No se preocupa de averiguar, de estar al tanto de lo que están sucediendo con los hijos. Y entonces queremos que nosotros trabajamos y que alguien cuide a nuestros hijos, que los eduque, que los corrija, pero nos molestamos si no los corrigen. Y si nosotros los corregimos, se da otra situación. Que a nuestros niños en la escuela le dicen que si el padre le pega, que le digan al maestro. Si llega con algún morete, que le diga al maestro, el maestro empieza a investigar qué fue lo que sucedió con ese niño. Y empiezan a investigar a los padres. Bueno, y lo que podemos ver es que las leyes respaldan a los hijos y no respaldan a los padres. Entonces se vuelve un problema, porque los padres no pueden corregir a los hijos, y los hijos acusan a los padres y los corrigen. Y los maestros respaldan a los alumnos y entonces se da todo el proceso que resultan condenando a los padres. Y eso se da. Otra cosa, nuestros hijos muchas veces llegan a nuestros hogares con ciertas actitudes que nosotros nos damos cuenta como que tienen problemas. Y no nos animamos a preguntarles, porque los niños se encierran en ellos. Y estamos pregúntale y pregúntale y no dicen qué es lo que está pasando. Y entonces resulta que a los niños les están haciendo bullying en la escuela. Y entonces está amenazado, tiene que aguantar lo que le dicen el grupo de niños, porque por lo regular el bullying lo hacen con un grupo de alumnos, un grupo de compañeros. Y les empiezan a pegar, les empiezan a quitar la refacción, los empiezan a ofender, los empiezan a tratar como quieren. Ahora, a nuestros hijos no nos gusta que le hagan bullying, pero tampoco averiguamos si nuestros hijos están haciendo eso en la escuela. Porque no estamos atentos a lo que está sucediendo en nuestros hijos, no estamos atentos a las reacciones que tienen nuestros hijos en el hogar. Y entonces todos siguen como que si nada está pasando. Muchas veces son
hijos de madres solteras, porque simplemente el padre lo engendró y se desapareció. O muchas veces la mujer se dejó embarazar por buscar una situación económica, porque sabe que al tener niños le van a proveer ayuda económica y tantas ayudas que se dan. Entonces es cómodo tener uno a los hijos, no cuidarlos y recibir las ayudas que le dan. Y eso también afecta. Y muchas veces vemos cosas malas en nuestros hijos y no hacemos nada. En Proverbios 23, versículos 13 y 14 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma de la muerte. Y a veces hay cosas que merecen ser corregidos y no se puede hacer. Y no se recurre a buscar ayuda, sino se le va perdonando. Simplemente se le da amenazas y no se le aplica un castigo. No se le quitan juegos, no se le prohíbe nada, no se le prohíbe ver televisión y ellos siguen como que sin nada. Entonces se dan cuenta que no hay una autoridad sobre ellos. Y que si los padres quieren imponer autoridad, van con los maestros, se quejan de que están siendo maltratados, los maestros investigan y, como les decía, vamos a ver qué sucede con los padres y las autoridades vienen aquí. Hay otra situación que se da, y es que conforme crecen los alumnos o conforme crecen nuestros hijos, nos empezamos a dar cuenta que están fumando y no les decimos nada, solo les hablamos sin ninguna autoridad, sino más o menos con timidez les decimos. Y en Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces dice la palabra de Dios que hay que castigar a los niños, hay que castigar a nuestros hijos. Pero como no se les corrigió en el momento que había que corregirlos, siguen creciendo, fumando, haciendo tantas otras cosas, no conocemos ni a sus amigos. Y esa es otra cosa que nosotros tenemos que aprender, a conocer a los amigos de nuestros hijos. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente y era niño, mi mamá siempre estaba atento a ver quiénes eran mis amigos y me prevenía: ese tu amigo no me conviene, ten cuidado con ese tu amigo, porque uno de padre tiene un instinto que no lo tienen los hijos. Pero si dejamos que los hijos nos discutan, se rebelen, nosotros ya cometimos un error, porque las amistades influyen en nuestros hijos. Entonces tenemos que tener ese cuidado y lo tenemos que corregir. Mientras hay esperanza, tenemos que hacerlo. Otra cosa que se da es que si un joven quiere ir a comprar cigarros, le piden su ID y no le venden cigarros. Si un joven quiere ir a comprar licor, quiere ir a comprar cerveza, tiene que enseñar su ID. Si es menor de edad, no le venden, menores de 21 años. Pero si un niño de 15, 16, 17 años va a comprar un arma, no le piden nada y se la venden. Entonces, ¿cómo se puede parar la violencia? Hay manifestaciones por eso, pero si nos damos cuenta, todos estos factores influyen en que la violencia esté allí. Y pónganle el caso que un niño acusa a sus padres de que lo trataron mal, llega la autoridad, llega la policía y entonces quiere poner orden. Pero cuando vemos en la televisión, la policía le está pegando a alguien, lo está tratando mal, y muchas veces no es un policía, son 5, 6, 10 policías en contra de una persona para someterlo. Entonces,
¿Cuál ejemplo tienen nuestros jóvenes? ¿Qué ejemplo tienen nuestros niños? Entonces ahora hay marchas. Alto a la violencia, alto a la violencia. Y eso se sigue dando. Y yo me pregunto, con esto que está de moda ahora, ¿dónde están los derechos humanos? Para que vengan y participen o influyan en que no se le venda arma a menores de edad. No están los derechos humanos. Pero en El Salvador, donde los están corrigiendo, ahí sí están los derechos humanos defendiendo a las pandillas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que está pasando es la falta de Dios. Nos hemos olvidado del Señor. Nos hemos olvidado que para educar a los hijos está en la palabra de Dios. Que para hacer leyes hay que tener temor de Dios. El problema es que se han olvidado de Dios y solo han trabajado por sus intereses. Y creo que así como es prohibido venderle un cigarro, venderle una cerveza, venderle una botella de licor a un joven, debiera de ser prohibido venderle un arma. Y los padres debieran de estar atentos qué es lo que llevan sus hijos a las casas. Yo me acuerdo que les compartía que si mi hijo llevaba algo que yo no le había comprado, yo le empezaba a interrogar. Y cuando me decía qué había pasado, yo iba a averiguar. Y si no, hacía que lo devolviera. Gracias a Dios nunca sucedió eso. Pero yo estaba dispuesto a eso. Si mi hijo hacía una malcriadez, yo le aplicaba vara. Claro, hay un momento que después de los 18, de los 23 años, ya no se les puede decir nada porque creen que ellos ya son libres, ya tienen la capacidad de gobernarse. Y recuerdo que mi madre me decía, el que mal se gobierna, despacio padece. Entonces, cuando un joven no hace caso, cuando un joven no es corregido y hace lo que él quiere, en algún momento va a haber justicia para él. Porque no puede estar haciendo lo que él le dé la gana, pasando sobre los demás, faltándole respeto a los demás y principalmente a los padres. Porque la palabra de Dios dice, honra padre y madre para que seas de larga vida. Y eso nosotros como padres lo tenemos que tomar en cuenta. Dice, Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si nosotros no hacemos nada por vigilar qué hacen nuestros hijos, por cuidar qué hacen nuestros hijos, es porque los aborrecemos. Y tarde o temprano va a tener su recompensa. Así es de que esto tiene que buscarse la manera de corregirse. Pero la única manera que se puede hacer es que en lugar de salir a manifestar y a echar las culpas, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que orar. No hagamos caminatas, pongámonos a orar. Los padres que ahora salieron a protestar, oren, pídanle al Señor que les muestre qué hacer. Pídanle al Señor que toque el corazón de la gente que solo está pensando en su bolsillo. Yo, después de ver estas situaciones, me reuní con mis hijos, con mis nietos, y les dije, cada vez que lleven a los niños a la escuela, que los lleven al colegio, oren por ellos, bendígalos antes de que salgan del hogar, cúbranlos con la sangre de Jesús. Él es el único que puede cuidar a nuestros hijos, Él es el único que puede cuidar las escuelas, Él es el único que puede tocar el corazón de las autoridades para que cuiden a nuestros hijos. Y no que en un momento se estén dando cuenta de lo que está pasando adentro de la escuela y no dejen que nadie, ni los padres, puedan entrar a salvar a sus hijos. Porque eso se cae en la irresponsabilidad, en la falta de temor de Dios. Que hagan lo que quieran adentro, que yo estoy seguro aquí. Y yo creo que no es así. Tenemos que cuidarnos unos a otros. Pero se ha perdido todo principio.
Entonces, oremos. Yo los invito a que oremos y pidámosle al Señor que pare la violencia, que toque el corazón de los que hacen las leyes, que nos dé la sabiduría y la inteligencia para educar a nuestros hijos, para corregirlos. Mis hermanos, cuidemos a nuestros hijos. Todos podemos hacer de nuestros hijos unos hombres de bien, unos hombres útiles, unos hombres responsables. Pero si desde ya los empezamos a poner en las manos del Señor, los empezamos a cubrir en nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.